cuando todo parece oscuro, el comienzo del viaje de Bartimeo. ¿Alguna vez te has sentido perdido, sin dirección, como si estuvieras en medio de una oscuridad que nunca termina? Quizás estés pasando por una etapa difícil, donde todo parece estar en tu contra. En ese momento surgen las preguntas: ¿por qué a mí? ¿Me escucha Dios? ¿Hay todavía esperanza para mí? Hoy vamos a aprender la historia de un hombre que vivió así. Su nombre era Bartimeo. No conocemos muchos detalles de su vida, pero lo poco que nos dice la Biblia es suficiente para cambiar nuestra manera de ver la fe. Bartimeo era ciego. En una época en la que no había apoyo gubernamental, tratamientos modernos ni inclusión, ser ciego era una sentencia de miseria. Vivía al margen de la sociedad, dependiente de la caridad de los demás. Y lo que es más, además de ciego, era mendigo. No solo no veía, sino que además no tenía recursos para vivir. Imagínese este escenario: un hombre sin visión, sentado al costado del camino, oyendo los pasos de la gente que pasaba a su lado pero que no se detenían, gente que va y viene a toda prisa, con sueños, con planes, y él, quieto, olvidado, ignorado. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? Quizás seas como Bartimeo, sin fuerza, sin dirección, esperando que algo, cualquier cosa, cambie tu realidad. Y es precisamente en este lugar donde comienza nuestro viaje con él. Porque aunque estaba al margen, aunque era ignorado, aunque estaba en la oscuridad total, Bartimeo tenía algo dentro de sí que aún no había muerto: la fe. Y aquí es donde reside la primera lección poderosa que nos enseña Bartimeo. No tienes que ver con los ojos para creer con el corazón. Bartimeo no vio a Jesús, pero lo oyó. Alguien debió haberle hablado del Nazareno. Quizás ha escuchado historias de milagros, de curaciones, de personas restauradas, y eso le bastó para alimentar su fe. Muchas veces esperamos ver con nuestros ojos para creer. Queremos señales, pruebas, confirmación, pero la verdadera fe comienza antes de la visión. La fe nace cuando la esperanza insiste en sobrevivir, incluso sin ver el camino. La Biblia dice en Hebreos 11:1, «Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». Bartimeo no vio a Jesús, pero lo esperaba. No tuvo la visión de sus ojos, sino la visión de la fe. ¿Cuántas veces has dejado de orar porque no ves una salida? ¿Cuántas veces te has rendido porque no sentías nada? La primera gran lección de Bartimeo es: la fe no necesita luz para nacer. Florece incluso en medio de la oscuridad. La fe que nace en el silencio. Bartimeo permaneció en silencio durante muchos años, pero el día correcto gritó. Esto nos enseña algo muy importante. La fe puede permanecer en silencio durante mucho tiempo, pero no está muerta. A veces pensamos que hemos perdido la fe solo porque hay silencio, solo porque no sentimos esa emoción, pero eso no es lo que define la fe. La fe es resistencia, es persistencia, es espera incluso sin comprender, y Bartimeo esperó. Quizás durante meses, quizás durante años, hasta que apareció Jesús, y luego no perdió el tiempo. Él gritó, se negó a perder esa oportunidad. No importa dónde estés, Dios puede pasar. Jericó no era una ciudad especial en ese tiempo, fue solo otra parada en el camino, pero Jesús pasó de largo por allí. Y cuando Jesús pasa, todo cambia. Esto nos muestra que no importa si estás en el fondo, en una ciudad olvidada, en una condición miserable, Jesús puede pasar a través de ti. Y cuando Él pase, a vosotros os corresponde no permanecer en silencio. Tu parte es gritar, clamar, invocarle con todas las fuerzas de tu alma. La esperanza que resiste a la rutina. Bartimeo podría haberse acostumbrado a la rutina. Sentarse, pedir dinero, escuchar pasos y aceptar que esta era su vida. Pero él no aceptó. Algo dentro de él dijo: este no es el final de mi historia. Y eso es fe. La fe no es aceptar que lo que está sucediendo ahora es todo lo que Dios tiene para ti. ¿Cuántas veces te has conformado con el dolor? ¿Cuántas veces has aceptado la etiqueta que te pusieron? No lo lograrás, no naciste para esto, nadie te ayudará. Pero Bartimeo nos enseña que se puede estar en el suelo, pero aún así se puede soñar en grande. Comienzo de un nuevo tiempo. Este capítulo de la historia es solo el comienzo, pero ya nos muestra que, incluso en medio de la oscuridad, hay una luz que puede alcanzarnos. Aunque no lo veamos, Dios está cerca.
Aunque parezca que todo está parado, Dios está preparando el momento oportuno para pasar por nuestras vidas. El secreto es, cuando Él pase, no te quedes callado. El grito que rompe los cielos, Bartimeo clama por misericordia. Imagina la escena, una multitud caminando con Jesús, muchas voces, mucho ruido, todos queriendo acercarse, todos con alguna necesidad. Y en medio de ese tumulto, una voz se alza, más fuerte que todas las demás. Era la voz de un ciego gritando, «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Marcos 10:47. Esta corta pero poderosa frase cambió el destino de Bartimeo para siempre. Y ahora, profundicemos en la segunda gran lección que nos enseña este hombre. El que grita con fe no quedará sin respuesta. Bartimeo podría haber permanecido en silencio, podría simplemente haber esperado que Jesús notara su presencia, pero no lo hizo. Decidió gritar con fe, gritó con todas sus fuerzas. Y ese grito hizo algo extraordinario. Detuvo a Jesús. La multitud no detuvo a Jesús. Las voces alrededor no detuvieron a Jesús. Pero el grito sincero de un ciego, al borde del camino, hizo que el Hijo de Dios se detuviera. ¿Cuántas veces has pensado que orar es solo repetir palabras? ¿Cuántas veces has orado sin intensidad, sin entregar el corazón, solo por obligación? Bartimeo nos muestra que hay un camino para orar que llega al cielo. Es el grito de quien cree, de quien está desesperado por una respuesta, de quien reconoce que necesita la misericordia divina. La misericordia es todo lo que necesitamos. Observe lo que pidió Bartimeo. Ten misericordia de mí. No pidió riquezas, no pidió fama, ni siquiera pidió una cura inmediata. Él pidió misericordia. Esta es una lección profunda. Antes de pedir cualquier otra cosa, debemos reconocer que lo que más necesitamos es la misericordia de Dios. Porque si Él tiene misericordia de nosotros, todo lo demás puede suceder. Si Él mira nuestro dolor con compasión, no importa cuán bajo caigamos, Él puede levantarnos. Lamentaciones 3:22-23 dice, «Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque sus misericordias nunca se acaban, son nuevas cada mañana». Bartimeo entendió esto. Por eso su grito fue tan poderoso. La fe que reconoce quién es Jesús. Otro detalle importante es cómo Bartimeo se refirió a Jesús, Hijo de David. Esta expresión tenía un significado profundo. Era una manera de reconocer que Jesús era el Mesías prometido. Aunque era ciego, Bartimeo vio con los ojos de la fe quién era el hombre que pasaba. Mientras muchos veían a Jesús simplemente como un profeta, un maestro o un sanador, Bartimeo lo reconoció como el Hijo de David, el Cristo, el enviado por Dios. Esto nos enseña que la forma en que nos acercamos a Jesús hace toda la diferencia. ¿Lo buscas como alguien que te pueda dar cosas? ¿O lo buscas como el único capaz de transformar completamente tu vida? Cuando te digan que te calles, grita más fuerte. El texto dice que muchos le reprendían, diciéndole que se callara. Marcos 10:48. Pero Bartimeo no se dejó intimidar, pero él gritó aún más, «Hijo de David, ten misericordia de mí». Esta es una de las partes más emocionantes de la historia, porque muestra cómo muchas veces el mundo quiere silenciarnos. Las voces que nos rodean dicen que no tiene sentido rezar, que Dios no escucha, que es mejor aceptar el dolor, que no vale la pena luchar. Pero Bartimeo nos enseña a no escuchar estas voces. Cuando el mundo nos dice que guardemos silencio, la fe nos dice que gritemos aún más. Quizás usted esté experimentando exactamente esto. La gente que te rodea te dice que no lo lograrás, que es mejor rendirse, que tu historia ha terminado. Pero escuchad lo que hizo Bartimeo. Gritó aún más fuerte. Este grito representa la fuerza de la fe. No se trata de gritar con la boca, sino con el corazón. Es esa oración que sale a través de las lágrimas, que sale de lo más profundo del alma, que le muestra a Dios cuánto lo necesitas. La oración que por Jesús estaba en movimiento. La multitud estaba caminando, pero al oír aquel grito, Jesús se detuvo. Esto nos enseña algo extraordinario. Una oración verdadera puede detener el cielo, puede interrumpir el flujo del común, puede cambiar el curso de nuestra historia. Dios no ignora a quienes oran con sinceridad. Él no pasa por alto a aquellos que claman con fe. El grito de Bartimeo atravesó la multitud y llegó al corazón de Jesús. Y lo que pasó después
lo cambió todo. Cuando Jesús llama, la decisión que cambia el destino. Después de escuchar el grito insistente de Bartimeo, Jesús hizo algo asombroso. En medio de la multitud, se detuvo y dijo, «Llámalo». Marcos 10:49. Esa pequeña palabra cambió por completo la historia de aquel hombre ciego. Jesús iba de camino a Jerusalén, con pasos apresurados, con una misión importante, pero aún así se detuvo por el grito de un hombre ignorado por la sociedad. Bartimeo fue llamado, y aquí aprendemos la tercera gran lección de este viaje. 3 era. Lección. Cuando Jesús llama, necesitas responder con fe y actitud. Tan pronto como escuchó que Jesús lo llamaba, Bartimeo tuvo una reacción rápida y reveladora. La Biblia dice, arrojando su manto dio un salto y fue hacia Jesús. Marcos 10:50. Este versículo, aunque corto, está lleno de verdades profundas sobre la fe, la decisión y la entrega. Entendamos lo que nos enseña. La capa de Bartimeo, el símbolo del antiguo yo. Lo primero que hace Bartimeo es quitarse la capa. Para nosotros puede parecer un detalle menor, pero para un mendigo la capa lo era todo. Fue con ella que se cubrió del frío. Fue con esto que protegió su cuerpo mientras dormía en el suelo. Probablemente era su única posesión. Más que eso, la capa era un símbolo de su condición. Representaba su identidad como un hombre ciego, un mendigo, alguien al margen. Pero cuando escucha la llamada de Jesús no duda. Él tira la capa. Esto significa que Bartimeo estaba abandonando su antigua vida. Dejaba atrás lo que representaba su dolor, su limitación, su dependencia. Él aún no sabía si se curaría, pero ya actuaba como si creyera que así sería. Esto es fe. La fe que anticipa la victoria. Bartimeo se puso de pie de un salto. No esperó para estar seguro. Él no dijo, ¿es realmente Jesús quien me llama? O, ¿qué pasa si Él no hace nada por mí? No, simplemente saltó, dejó la capa y se fue. La verdadera fe actúa incluso antes de ver. Ella anticipa, ella se mueve. Bartimeo todavía estaba ciego, pero ya caminaba en dirección al cambio. Esto nos enseña que Dios a menudo espera un paso de nosotros. Él espera que nos despojemos del manto de la duda, el miedo y la inseguridad, y caminemos hacia Él, confiando en que algo nuevo sucederá. ¿Cuántas veces te has quedado paralizado por estar esperando una garantía? Pero la fe no viene con garantías. Ella camina con confianza. Jesús llama por nombre, no por condición. Cuando Jesús lo manda llamar, no dice, llama al ciego o llama al mendigo. Él simplemente dice, llámalo. Jesús no solo nos ve por el dolor que enfrentamos. Él no nos etiqueta por la fase difícil. Él ve más allá. Él ve lo que podemos llegar a ser. Él ve nuestro corazón, nuestra fe, nuestro valor. La gente veía a Bartimeo como un problema al costado del camino. Jesús vio a alguien con suficiente fe para cambiar su vida. La actitud que atrae milagros. Bartimeo tenía prisa. Él tenía la disposición. Él tenía coraje. Podría haber dudado. Podría haber dicho, ¿alguien me guiará a Jesús? Pero no. Se levantó y se fue. Esto demuestra que cuando Dios nos llama, debemos responder con acción. No basta solo escuchar. No basta con simplemente emocionarse. Necesitamos actuar. La fe sin acción es una fe incompleta. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Dios sigue llamando hoy. Esta parte de la historia nos recuerda que Jesús sigue llamando. Él sigue pasando por nuestros caminos. Él continúa escuchando nuestros gritos. Y Él sigue diciendo, llámalo, llámala, llama a ese corazón cansado, llama a esa alma herida. La pregunta es, ¿qué harás cuando escuches ese llamado? ¿Seguirás aferrándote a la portada del pasado? ¿Seguirás atrapado en el miedo? ¿O te levantarás, dejarás todo y correrás hacia aquel que puede cambiar tu vida? Un salto de fe. La imagen de Bartimeo saltando es fuerte. Él no caminaba lentamente, él saltó. Esto demuestra la intensidad de tu fe. Era ahora o nunca. Fue el punto de inflexión. Él sabía que Jesús estaba allí y que tal vez nunca volvería a pasar por Jericó. ¿Cuántas oportunidades has perdido por esperar demasiado? ¿Cuántas veces has escuchado el llamado, pero has dudado? La historia de Bartimeo nos anima a actuar con rapidez y confianza ante la voz de Dios. Cuando Él llama es porque algo grande está por suceder.
El encuentro con Jesús, la pregunta que lo cambia todo. Bartimeo se levanta, arroja su manto y camina hacia Jesús, todavía ciego, pero guiado por la fe. Y entonces, finalmente, estás delante de él. El momento tan esperado ha llegado. Jesús lo mira y le hace una pregunta que, a primera vista, parece obvia. ¿Qué quieres que haga por ti? Marcos 10:51. Puede parecer extraño que Jesús pregunte esto. Después de todo, ¿no era obvio lo que necesitaba Bartimeo? ¿No era obvio que un hombre ciego quería ver? Pero esta pregunta revela una lección profunda y nos lleva a la cuarta gran verdad que aprendemos de la historia de Bartimeo. Jesús quiere escuchar el deseo de tu corazón. Jesús sabía lo que Bartimeo necesitaba, pero quería que el mismo Bartimeo lo expresara claramente. Esto nos enseña que Dios quiere escuchar nuestra voz. Él quiere que hablemos honestamente, que abramos nuestros corazones, que digamos lo que realmente queremos. Muchas veces nuestras oraciones son superficiales. Repetimos frases hechas, preguntamos vagamente, no somos claros con Dios. Pero Bartimeo fue directo. Él respondió: Maestro, déjame ver. Así de simple, sin andarse con rodeos, sin lujos, desvergonzado. Fue directo al grano. Dios se mueve ante la fe sincera. Jesús valora la honestidad de nuestros corazones. Él quiere que digamos sinceramente lo que sentimos. A veces tenemos miedo de pedir, pensando que es egoísta o que no lo merecemos, pero Jesús nos enseña que podemos y debemos presentarle nuestras peticiones. Filipenses 4:6 dice: No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Bartimeo no se avergonzó de pedir algo grande, no pidió limosna, no pidió comida, no pidió ayuda temporal, pidió transformación, pidió lo imposible. Y esto es lo que Dios espera de nosotros: oración con valentía. Jesús quiere escuchar tu decisión. La pregunta, ¿qué quieres que haga por ti?, es también una invitación a la decisión. Bartimeo podría haber pedido otras cosas, pero eligió lo esencial. Él sabía exactamente lo que quería. Él quería ver. Esto nos hace preguntarnos, ¿realmente sabemos lo que queremos? ¿O simplemente estamos pidiendo lo que creemos que es más fácil? Dios quiere que tengamos claridad. Cuando oramos con enfoque, mostramos madurez espiritual. Demostramos que realmente confiamos. Cuando sabemos lo que queremos y lo ponemos delante de Dios con fe, algo se mueve en el cielo. Jesús quiere darnos más de lo que pedimos. Bartimeo pidió visión, pero lo que recibió fue mucho más, porque no solo obtuvo ojos físicos que pudieran ver, obtuvo un nuevo camino, una nueva historia, una nueva dirección. Él se transformó. Dios siempre puede hacer más de lo que pedimos. Él va más allá de nuestra oración. Él ve más allá. Él conoce nuestro futuro. A veces pedimos algo y pensamos que será solo eso, pero Dios prepara algo mayor. Efesios 3:20 lo confirma. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas muchísimo más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. La respuesta que revela el corazón Bartimeo respondió con pocas palabras, pero allí estaba todo: fe, humildad, reconocimiento de que solo Jesús podía ayudarlo. Él llamó a Jesús Maestro. Esta palabra en griego conlleva un sentido de autoridad, de alguien que tiene el control. Al llamar a Jesús Maestro, Bartimeo decía: Me entrego a tu voluntad, sé que puedes, confío. Esto nos enseña que nuestra oración debe estar acompañada de entrega. No es solo preguntar, es confianza, es reconocer que Él sabe lo que hace, incluso si la respuesta es diferente a la que esperamos. Jesús no ignora a un alma decidida. Jesús escuchó a Bartimeo, lo miré, y él inmediatamente dio la respuesta: Ve, tu fe te ha salvado. Marcos 10:52. No fueron las palabras bonitas, no fue la insistencia, fue fe. La fe que le hizo gritar, la fe que le hizo arrojar su manto, la fe que le hizo correr hacia Jesús, la fe que le hizo responder con claridad. Bartimeo no solo fue sanado, él fue salvado. Esta palabra muestra que algo espiritual sucedió allí. Jesús vio mucho más que un hombre pidiendo sanación. Vio un corazón decidido a seguirlo. Y debido a eso, la vida de Bartimeo nunca volvió a ser la misma. El milagro comienza con un diálogo sincero. El encuentro con Jesús fue breve, pero poderoso. Un grito, una llamada, una pregunta,
una respuesta, un milagro. A veces pensamos que necesitamos mucho para transformarnos, pero lo que Dios necesita es un corazón sincero delante de Él. Este capítulo nos muestra que cuando Jesús pregunta, nos está dando la oportunidad de hablar claramente, poner nuestra alma delante de Él. No pierdas esta oportunidad, sea claro con Dios, sea honesto, habla con fe y esperar algo nuevo. La fe que te abre los ojos. El milagro sucede. Después del grito insistente, del salto de fe y de la respuesta sincera, Jesús mira a Bartimeo y le dice, «Ve, tu fe te ha salvado». Y luego la Biblia declara algo extraordinario, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Marcos 10:52. Después de años en completa oscuridad, Bartimeo ve la luz. Por primera vez puede ver el mundo, la gente y sobre todo el rostro de Jesús. Este es el clímax de la historia, y es aquí donde encontramos la quinta y última lección que nos enseña Bartimeo. La fe que persevera siempre es recompensada. La curación de Bartimeo no fue un accidente, no fue suerte, fue una respuesta a una fe viva, activa, audaz y persistente. Su fe no se quedó en la teoría. Era una fe que gritaba, que saltaba, que caminaba, que respondía, que confiaba, y esa fe fue recompensada. Jesús no dijo porque lo merecías o porque eres especial. Él dijo, tu fe te ha salvado. Esto demuestra que Dios no actúa por favoritismo. Él actúa cuando encuentra la fe. La fe abre puertas que el mundo ha cerrado. ¿Cuántas veces habrá oído Bartimeo que no había esperanza? ¿Cuántas puertas ha visto cerrarse, o más bien, oído cerrarse, a lo largo de su vida? Pero en un solo momento de fe, todas estas puertas se abrieron, porque cuando la fe entra, lo imposible retrocede. Lucas 1:37 dice, porque para Dios nada hay imposible. Es posible que estés experimentando algo que parece permanente, una adicción, una tristeza, una crisis matrimonial, una enfermedad. Pero recuerda, si Dios encontró fe en un ciego olvidado al lado del camino, también puede encontrar fe en ti. Y Él puede actuar. Él todavía se cura, todavía se transforma, Él todavía responde. La cura inmediata. El texto es claro. Inmediatamente recobró la vista. No fue poco a poco, no fue gradual, fue en el mismo instante. Esto demuestra que Dios puede actuar en un abrir y cerrar de ojos, incluso después de años de espera, incluso después de toda una vida de dolor. El tiempo de espera de Bartimeo fue largo, pero el milagro fue instantáneo. Quizás has estado orando por mucho tiempo, y la espera te ha hecho perder la fe. Pero sabed que cuando llega el tiempo de Dios, todo cambia en un segundo. Sigue adelante. Tu fe está construyendo algo que aún no ves. El milagro es solo el comienzo. Lo más hermoso de este final es que Bartimeo no solo fue sanado, comenzó a seguir a Jesús. No volvió a casa para alardear. No corrió para demostrarle a todos que ahora podía ver. La Biblia dice que siguió a Jesús en el camino. Esto nos demuestra que el mayor milagro no fue recuperar la vista en los ojos. Estaba adquiriendo un nuevo propósito en la vida. Mucha gente quiere el milagro, pero no quiere al hacedor de milagros. Quieren la bendición, pero no el compromiso. Bartimeo decidió seguirlo. Fue sanado en el cuerpo, pero también fue transformado en el alma. La fe que transforma el camino. Antes Bartimeo estaba al lado del camino. Ahora está en el camino con Jesús. Pasó de la posición de alguien que observa a la posición de alguien que camina. Esto representa un cambio de dirección. Ya no es un espectador. Ahora, él es un discípulo. Este es el verdadero resultado de la fe. No solo recibir algo de Dios, sino ponerse en movimiento con Él. La historia que inspira generaciones. La historia de Bartimeo todavía se cuenta hoy porque es un retrato de lo que Dios puede hacer con cualquiera que tenga fe. Era una persona olvidada, sin futuro, sin visión, sin recursos, pero tenía algo que nadie podía quitarle, la esperanza. Y esa esperanza se convirtió en fe, y esta fe se convirtió en un grito, y ese grito se convirtió en un milagro, y este milagro se convirtió en nueva vida. Esto es lo que también te puede pasar a ti. Lo que Dios hizo con Bartimeo, lo puede hacer contigo. Este capítulo nos muestra que la fe nunca es en vano. Ninguna oración sincera es desperdiciada, ningún grito verdadero queda sin escuchar.
Bartimeo creyó, aun sin ver, y gracias a eso vio suceder lo imposible. Quizás hoy estés al lado del camino, herido, cansado, sin fuerzas. Pero si todavía hay un aliento de fe en ti, eso es suficiente para que Dios haga algo extraordinario. Jesús todavía recorre caminos improbables. Todavía se escuchan voces olvidadas. Todavía llama a la gente común a experimentar milagros increíbles. Ahora que has escuchado este mensaje, detente un momento y pregúntate, ¿estás al margen o ya has decidido caminar con Jesús? ¿Has estado clamando por misericordia o has permanecido en silencio ante el dolor? ¿Aún te aferras al manto del pasado o te has deshecho de todo lo que te detiene? La historia de Bartimeo no es solo la de un hombre que fue sanado. Se trata de un corazón que eligió creer cuando todo a su alrededor decía que no había manera. Se trata de una fe que insiste, que grita, que se levanta, que camina en la dirección correcta, incluso sin verla. Y si has llegado hasta aquí, tal vez esta palabra sea Dios llamándote hoy. Quizás hoy sea tu llamarlo, tu momento de dar un paso de fe, dejar caer la capa, levantarse, decir claramente, Jesús, quiero ver. Y si lo dices con sinceridad, puedes estar seguro, Jesús te escuchará y Él se detendrá por ti. Así que, si esta palabra habló a tu corazón, no te la guardes para ti. Comparte con alguien que también esté al lado del camino. Deja tu comentario a continuación con un creo, y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita, porque cada semana hay una palabra de fe, esperanza y transformación para tu vida. Que nunca más vuelvas a orar de la misma manera, que vuestra fe sea como la de Bartimeo, sencilla, firme, audaz y llena de esperanza. Y cuando Jesús pase, estarás listo para levantarte. Dios te bendiga poderosamente. Y hasta el próximo mensaje.